Hola, buen día. En esta presentación vamos a hablar sobre la evaluación, sus principios, sus fundamentos y los tipos de evaluación. La presentación fue desarrollada por Valentina Hernández e Isabel Toro. Primero queremos iniciar hablando sobre cómo los principios y los fundamentos de la evaluación siempre van a estar encaminados a garantizar que la evaluación sea válida, confiable y justa para el estudiante o para el alumnado, en donde se proporcione una retroalimentación útil para que su aprendizaje sea coherente con su proceso y se promueva el desarrollo de las habilidades comunicativas en la segunda lengua elegida. Iniciando por los principios, vamos a tener 5 principios. Los 3 primeros vamos a hablar de autenticidad en la evaluación. Esto se refleja en las tareas o en las situaciones que los estudiantes pueden enfrentar en el momento de usar la lengua, ya que la autenticidad también está conectada o está encaminada a que estas tareas o los recursos se den o se desarrollen en contextos reales. También el segundo principio es el de la equidad, en donde la evaluación debe ser justa y equitativa para todos los estudiantes, sin importar ninguna de sus diferencias, sino tomando la evaluación desde un punto neutro y siendo coherentes con las experiencias o con las actividades entregadas. También el tercer principio de la evaluación es la multimodalidad, ya que respecto a la multimodalidad vamos a hablar de que la evaluación tiene que ir encaminada a las diferentes áreas en las que nosotros como docentes nos enfocamos al enseñar, como por ejemplo la comprensión oral, la comprensión lectora, la escritura, toda la parte de gramática, ya que esta multimodalidad nos va a permitir que la evaluación sea integral respecto a las habilidades que cada estudiante ha adquirido. Y los últimos 2 principios es la validez y la fiabilidad. Cuando hablamos de validez es porque hablamos de que esta evaluación en medio de todo es una forma de medir los conocimientos y las capacidades del estudiantado, entonces debe ser o debe poderse medir de una manera precisa y confiable, en donde se asegure que se está desarrollando una evaluación transversal en los contextos y en los objetivos que se tienen en el aprendizaje. Y por último, en fiabilidad es porque, como lo desarrollé anteriormente, está conectada con los principios anteriores, ya que debe ser consistente y confiable respecto a lo que se le está evaluando al estudiantado. Continuando, vamos a hablar también sobre los fundamentos de la evaluación. Los fundamentos de la evaluación, también vamos a hablar de 5 fundamentos. El primer fundamento y uno de los más importantes es la retroalimentación, ya que la evaluación siempre debe dar a la final una retroalimentación constructiva para los estudiantes y para que ellos puedan darse cuenta de las áreas en las que deben mejorar y en las que lo están haciendo muy bien. El segundo fundamento es la adaptabilidad, ya que la evaluación siempre va a tener que adaptarse a las necesidades y características tanto individuales como grupales o del nivel de expertise del curso o del docente que está dictando las clases. El tercer fundamento es la contextualización, en el que se tiene que dar cuenta también del contexto sociocultural y las metas comunicativas que tengan los estudiantes al momento de querer aprender esta segunda lengua. Y los últimos 2 fundamentos es que tienen que ser de criterio y una parte formativo y sumativo. En la parte de criterial o de criterio, se habla de que la evaluación se debe basar en criterios claros y explícitos, en donde se pueda describir el desempeño que se espera según el nivel de cada estudiante y de los estándares establecidos de las instituciones. Y por último, la parte formativa y sumativa, hablamos de que el enfoque
debe ser proporcionando una retroalimentación, como lo dijimos al principio, y guiando el proceso de aprendizaje, así para que a la final estas dos, tanto la formación como la expertise se unen y el aprendizaje sea mucho más significativo para el estudiantado. Aquí queremos hacer una acotación de cómo juzgar, observar, comparar, valorar, calificar y corregir son términos abstractos. Ninguno de ellos es el equivalente a evaluar, ya que estos van a dar cabida a la diversidad de concepciones de evaluación que asume el docente. Nosotras encontramos esta gráfica que nos pareció muy interesante, en donde nos habla de las diferentes formas que se va a tener para evaluar. Lo más importante y lo que queremos traer a cotación aquí es que la evaluación tiene que ser imparcial y tiene que ser en una forma orientativa en donde se dé la información y se le permita al estudiante decidir. Tenemos los dos extremos en donde a la parte derecha donde dice el producto, estamos hablando de comparar, tasar, dictaminar, medir, corregir, rectificar, controlar y calificar. Todas estas palabras son un poco muy duras en el momento en el que nosotros queremos realizar una evaluación, mientras que cuando evaluamos el proceso, lo que vamos a hacer es que vamos a estimar, valorar, apreciar, observar, reparar, advertir, optimizar y sistematizar la forma de enseñanza. Son dos extremos porque pueden ser unas muy abstractas, digamos como las del proceso, que son muy apreciativas dependiendo del docente, pero si hablamos de evaluar, digamos, en la parte de producto, en la línea de producto, son características muy duras que pueden llegar a generar frustración en gran medida a los estudiantes. Entonces, lo ideal es poder hablar de la convergencia de estas dos líneas y poder desarrollar una evaluación en donde sí se rectifique el aprendizaje del estudiantado, pero desde una forma muy orientativa y de información, en donde ellos también puedan ser independientes y se puedan dar cuenta de cómo se va a dar la evaluación y cómo les gustaría también ser evaluados. Ahora vamos a hablar de los tipos de evaluación. Aquí quisimos traer este pequeño abrebocas en donde hablamos de que siempre la evaluación tiene que ser justa, precisa y contextualizada según el estudiante para que así sus competencias comunicativas en el español se vean potenciadas. Tenemos como los dos primeros tipos de evaluación, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Como bien su palabra lo dice, la evaluación diagnóstica se realiza siempre al inicio o al comienzo del proceso de enseñanza para identificar el nivel o las competencias que tiene el estudiante en dicha lengua. El tipo formativo se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza, en donde se les tiene que estar dando a los estudiantes una retroalimentación continua y unas guías de aprendizaje. Continuamos con un tipo de evaluación sumativa. Esta evaluación generalmente se realiza al final de un periodo de enseñanza o de un nivel de enseñanza, en donde se va a evaluar el logro de los objetivos propuestos desde el inicio del curso o del nivel. Luego continuamos con un tipo de evaluación auténtica. Esta siempre se va a basar en actividades o tareas que se desarrollen basadas en situaciones de la vida real, como por ejemplo, como lo vemos en pantalla, la producción de textos escritos o la resolución de problemas comunicativos. Y por último tenemos estos dos tipos de evaluación. La primera es evaluación por partes, en donde los estudiantes van a evaluar el desempeño de sus compañeros. Esta evaluación por pares lo que va a fomentar es una participación activa y la reflexión sobre el aprendizaje para con el estudiante en sí mismo y con el estudiante enfrentándose, entre comillas, a otros pares del estudiantado.
Y por último, tenemos el tipo de evaluación de portafolio, en donde se va a recopilar y se evalúa una muestra representativa de los trabajos que se realizó por todos los estudiantes y al docente esto le va a permitir tener una visión general de los objetivos cumplidos, del aprendizaje adquirido y del nivel alcanzado por los estudiantes. Sin más, estos son los tipos de evaluación. Muchas gracias por su atención y aquí tenemos una pequeña diapositiva con la bibliografía que utilizamos. Muchísimas gracias por su atención.